todo lo que existe en nuestro universo actúa de acuerdo a unas interacciones que tienen lugar entre unas cuantas partículas elementales, las mismas que existían en los instantes posteriores al Big Bang. A finales de 1989 logró manipular a voluntad 35 átomos de xenón hasta conformar el logotipo de su compañía sobre una superficie metálica. La primera teoría atómica data del año 450 a.C. Fue formulada por un filósofo llamado Demócrito de Abdera. Demócrito decía que todas las cosas estaban hechas de partículas muy pequeñas, mucho más pequeñas que lo que podíamos percibir o incluso imaginar. Para nombrarlas, Demócrito inventó la palabra átomo, recién comenzado el siglo XIX. Un polifacético químico inglés llamado John Dalton llegó a pesar átomos. Contra lo que pudiera parecer, la idea no escapaba a la lógica más elemental. Por supuesto, Dalton no se dedicó a averiguar el peso en gramos de cada uno de los átomos, pero sí pudo saber cuántas veces un átomo es más o menos pesado que otros. Fue el primer científico que habló de pesos atómicos. En 1860, el joven químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev puso en práctica sus ideas. Clasificó los 63 elementos químicos conocidos por aquel entonces, considerando todas sus propiedades. Y este fue el resultado: su célebre tabla periódica. Hidrógeno, litio, beridio. Mendeleev estaba tan seguro de lo que tenía entre manos que no dudó en dejar los huecos en los que, en teoría, debían ubicarse los elementos que aún no se conocían. Pero se descubrieron los elementos que Mendeleev había predicho: galio, escandio y germanio. La tabla periódica era correcta, la prueba palpable de que la naturaleza estaba organizada conforme a un orden concreto. La tabla de Mendeleev contenía también las bases para descubrir que, contra las evidencias vigentes hasta el momento, los átomos no eran indivisibles. En 1897, John Thomson, director del laboratorio Cavendish de Cambridge, encontró la primera partícula subatómica. La llamó electrón. En 1920, Ernest Rutherford, aventajado discípulo de Thomson, descubrió el protón. Y en 1932, James Chadwick, un físico del equipo de Rutherford, obtuvo pruebas concluyentes de la presencia del neutrón. Un núcleo integrado por protones y neutrones, y diferentes órbitas de electrones que giran alrededor. Algo así como un sistema solar en miniatura. El comportamiento de los sistemas atómicos no se puede explicar mediante los procesos de la física clásica. Las leyes que enunció Newton para establecer las relaciones entre los cuerpos celestes no sirven en el mundo de los átomos, una compleja, imaginativa y genial teoría que surgió para dar cuenta de las excentricidades atómicas. Uno de sus argumentos más revolucionarios fue el llamado principio de incertidumbre, formulado en 1927 por el premio Nobel alemán Werner Karl Heisenberg. Ponía de manifiesto una propiedad de la mecánica cuántica que la distinguía claramente de la física newtoniana. El mismo acto de observar podía transformar la naturaleza de lo que se está observando. Heisenberg se dio cuenta de la imposibilidad de medir simultáneamente dos propiedades de una misma partícula. Cualquier intento en este sentido conduciría a errores inevitables. Los continuos hallazgos de nuevas partículas, sin embargo, no dejaban de poner en cuestión el modelo atómico establecido. Hoy sabemos de la existencia de más de 200 entes subatómicos. ¿Cómo poner orden en semejante complejidad? Las partículas subatómicas son extremadamente pequeñas, tan pequeñas que no se pueden ver ni con el más potente de los microscopios. De hecho, son los objetos más pequeños de los que hasta el momento tenemos noticia. Los físicos de altas energías se sirven de distintos procedimientos para trabajar con ellas. Uno de los más efectivos consiste en hacerlas chocar a altas velocidades. El proceso tiene lugar en máquinas como esta, los aceleradores de partículas. Un acelerador de partículas es básicamente un tubo al vacío rodeado de dispositivos electromagnéticos. En esencia, su funcionamiento es sencillo. Imaginemos un protón que se desplaza a lo largo del tubo a la velocidad de 300.000 km por segundo. La colisión contra cualquier otro bloque de materia liberaría energía en forma de calor hasta alcanzar temperaturas de unos 10 billones de grados centígrados. En estas circunstancias, la energía puede transformarse en materia, pero no en cualquier materia, sino en nuevas partículas con propiedades muy concretas. El preciso instante de la colisión queda registrado por los sistemas detectores de la máquina, lo que permite obtener una valiosa información sobre las partículas liberadas, desde la descripción exacta de sus trayectorias hasta la magnitud de su energía. Observamos que los núcleos de los átomos están formados por neutrones y protones.
En cada una de estas fases, de moléculas a átomos, de átomos a núcleos, usamos aceleradores de partículas a modo de potentes microscopios que nos permiten determinar las propiedades de todos estos objetos, tan pequeños que necesitaríamos 1 millón de átomos para cubrir un espacio como el de un punto colocado al final de una frase en un artículo de periódico. Durante los años 50 y 60, los científicos tuvieron oportunidad de experimentar con aceleradores cada vez más potentes. Muones, piones, neutrinos, sigmas. La sencilla estructura de la materia de los años 30 había estallado en un desbordante caos de difícil control. En los primeros años 60, el físico norteamericano Murray Gell-Mann, premio Nobel en 1969, trató de simplificar la situación. Concluyó que las partículas que formaban el núcleo de los átomos no eran las más elementales, sino que estaban formadas a su vez por otras aún más pequeñas. Las llamó quarks. A partir del quark, el propio Gell-Mann, apoyado por otros colegas de su entorno, diseñó lo que los físicos conocen como modelo estándar de las partículas y las fuerzas. Un elegante y sencillo intento de explicar la materia y sus interacciones. El modelo estándar de la materia está formado por 6 quarks y 6 leptones. El comportamiento de todos ellos está definido por las fuerzas que actúan sobre las partículas. Estamos en el Laboratorio Nacional Fermi, más conocido como Fermilab. El profesor Leon Lederman, premio Nobel de Física en 1988, descubrió aquí el quark conocido como fondo, el quinto del que se tenía noticia desde que Gell-Mann predijera su existencia. El acontecimiento supuso un gran paso hacia la confirmación del modelo estándar. Por lo tanto, el modelo estándar incluye 3 fuerzas, 6 quarks y 6 leptones. El tevatron forma parte indisoluble de la historia de los quarks. Gracias a él apareció por fin el quark conocido como cima, que completaba la estructura del modelo estándar. El tevatron es un túnel al vacío en forma circular. Su longitud es de 6,5 kilómetros. Admite haces de protones de hidrógeno que, guiados por 1020 imanes, llegan a alcanzar la sorprendente velocidad de 298.000 kilómetros por segundo. Esta es una representación de la colisión en la que se produjo el descubrimiento del quark cima en 1995. Un protón y un antiprotón chocan a una velocidad próxima a la de la luz. Como resultado se libera el quark cima y su correspondiente antiquark. El modelo estándar es, por el momento, la mejor descripción que tenemos del intrigante mundo de las partículas. Su total vigencia depende de que alguien algún día confirme la existencia de un nuevo personaje en el ya desbordante mundo subatómico, la que es sin duda la más buscada de las partículas, el llamado bosón de Higgs. La historia comienza en los años 60. Peter Higgs, un físico teórico de la Universidad de Edimburgo, imagina que todos los elementos que intervienen en el modelo estándar interaccionan con esta desconocida partícula. La fuerza de la interacción daría lugar a la propiedad que conocemos como masa, es decir, a mayor fuerza de interacción, mayor masa de las partículas. Quizá la cuestión más inquietante sea explicar las 4 fuerzas que gobiernan el universo mediante un criterio común. Un sueño que se conoce como teoría de la gran unificación. La gravedad es la más familiar y la única que no forma parte del modelo estándar. Gracias a la gravedad vivimos con los pies en el suelo y los planetas giran alrededor del Sol. Pero existe una fuerza mucho más poderosa, la fuerza electromagnética, la que mantiene unidos a los electrones de carga negativa con el núcleo positivo de los átomos, la que gobierna las reacciones químicas y por tanto la vida misma. Las interacciones menos visibles son las que actúan en el interior del núcleo atómico. La fuerza nuclear débil, causante de la radiactividad, y la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos a los quarks. La física subatómica está ya en condiciones de asegurar realidades futuras que por el momento solo son fantasías. Sabemos que algún día seremos capaces de recorrer los 75 millones de kilómetros que nos separan del planeta Marte en menos de 10 días. El secreto está en la antimateria. La historia de la antimateria comenzó en 1928. La ecuación de la teoría de la relatividad tenía solo unos pocos años de vida, y Max Planck acababa de establecer las bases de lo que más tarde sería la física cuántica. Así eran las circunstancias en las que un joven físico británico llamado Paul Dirac se aventuraba a realizar una de las especulaciones más osadas de la historia de la ciencia. La existencia de un antimundo, idéntico al nuestro, con la única diferencia de que el suyo estaba hecho de antimateria.
Dirac llegó a su insólita conclusión tras el intento de diseñar una ecuación matemática que hiciera compatible la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. Resultó que su ecuación tenía dos soluciones, una aplicable a electrones con carga negativa y otra solo posible con electrones de carga positiva. A partir de las conclusiones de Dirac, los físicos iniciaron la búsqueda y captura de antipartículas. Los primeros resultados llegaron en 1932, con el joven profesor Carl Anderson del Instituto Tecnológico de California. Durante una serie de experimentos con rayos cósmicos, Anderson se encontró con una nueva partícula similar al electrón, aunque con carga positiva. Se trataba naturalmente del antielectrón de Paul Dirac. Anderson lo llamó positrón. Ambos fueron merecedores del Premio Nobel de Física por sus hallazgos. En 1955, con la puesta en marcha de uno de los primeros grandes aceleradores de partículas, un grupo de físicos de la Universidad de Berkeley obtuvo los primeros antiprotones. El proceso se ha convertido ya en algo rutinario. Esto quiere decir que si tenemos un protón que está hecho de quarks up y down, el antiprotón estará hecho de anti-up y down quarks. Básicamente es el opuesto. Los dos tienen exactamente la misma masa y la misma carga, pero de signo contrario. En estos comienzos del siglo XXI, quienes más trabajan en el tema son los físicos de altas energías. En ciertos aspectos, los resultados de unos y otros no van a ser muy distintos. Ya se especula con la posibilidad de llevar una nave tripulada hasta Marte con menos de 1 gramo de antimateria como único combustible. La colisión materia-antimateria es la fórmula más energética que permiten las leyes de la física. En la fisión nuclear, el mecanismo que opera en la bomba atómica y en las centrales nucleares de generación eléctrica apenas se transforma el 0,1% de la materia empleada. En la fusión nuclear del interior del Sol y de la bomba de hidrógeno, el rendimiento no llega al 1%. Durante una colisión materia-antimateria, toda la masa se transforma en energía. Los aceleradores de partículas que operan por el mundo no cesan de generar colisiones materia-antimateria. El problema es que las masas que emplean son demasiado pequeñas. En Fermilab producimos 1 billón de antiprotones. Esto parece un número grande, pero la realidad es que 1 gramo de materia contiene aproximadamente 1 billón de partículas. Si solo disponemos de 1 billón de antiprotones en la máquina, que es lo máximo a lo que hemos llegado, el número resulta muy pequeño. El único medio del que disponemos actualmente para obtener antimateria son los aceleradores de partículas. Al mismo tiempo, como ocurre con cualquier otro estudio científico, las aplicaciones prácticas de la física de partículas no dejan de multiplicarse. En el siglo XX fuimos testigos del boom de la energía atómica y la microelectrónica. Ahora desarrollamos sistemas que nos permiten establecer contacto directo con los propios átomos. Podemos observarlos y manipularlos a capricho. En pocos años, millones de máquinas fabricadas a escala atómica pulularán a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. Serán los primeros resultados de la revolución industrial del siglo XXI, la nanotecnología. Esta pequeña superficie cuadrada tiene una capacidad para guardar información equivalente a 200.000 volúmenes con 25 millones de páginas de texto impreso. Si tuviésemos que almacenar toda esa información en un equipo informático como los que utilizamos actualmente, necesitaríamos un disco duro con capacidad para unos 15 gigabytes. En un nanómetro caben entre 2 y 10 átomos. Destruir microbios infecciosos. Localizar células cancerosas y acabar con ellas una a una. Limpiar el entorno eliminando residuos peligrosos. Crear supercomputadoras del tamaño de átomos. No hay ámbito de la actividad humana en el que no quepan las increíbles aplicaciones de la nanotecnología. Toda la materia está hecha de átomos. Si somos capaces de manipularlos, estamos en disposición de dominar un terreno que difícilmente puede alcanzar límites. Biólogos, químicos, ingenieros, especialistas en materiales, físicos, todos tienen cosas que aportar. Hay mucha gente interesada en este campo. Los ingenieros de un laboratorio de Nueva York han creado un motor molecular de 12 nanómetros que en unos pocos años podrá utilizarse en terapias contra el cáncer. Científicos de la Universidad de Basilea trabajan en un sensor biomecánico a escala nanométrica, diseñado para atacar células cancerosas desde el mismo lugar en el que se encuentra el tumor. La fabricación de dispositivos nanotecnológicos se aborda desde 2 procedimientos diferentes. El primero se conoce con el nombre de arriba-abajo y consiste en la reducción progresiva de las dimensiones de los objetos. El segundo, llamado abajo-arriba, sigue el proceso inverso. Los objetos se construyen ensamblando su estructura átomo por átomo.
Si Newton o Einstein revolucionaron nuestra idea del mundo en solitario, ahora son los científicos del siglo XXI, los del Centro Europeo de Física de Partículas, los que han encontrado el tesoro más buscado, la piedra angular para la comprensión del universo, el bosón de Higgs. La conocida como partícula de Dios explica la estructura de la materia, por qué existe la masa. Aunque cueste comprenderlo, podríamos estar ante el descubrimiento científico del siglo. Este hallazgo se ha producido en el mayor acelerador de partículas del mundo. El pasado 4 de julio, los científicos del Centro Europeo de Física de Partículas de Ginebra entraban en la historia de la ciencia. Anunciaban la existencia de una partícula nueva tipo bosón. Uno de los autores de la teoría, el científico británico Peter Higgs, de 83 años, vivía emocionado el gran momento. Para mí, no es más que la confirmación de algo que hice hace 48 años, y siempre es muy satisfactorio que demuestren que tenías razón. Desde el punto de vista de la física de futuro, me parece que este resultado es, en cierto sentido, el fin de una era, pues parece completar el modelo estándar. Como si fuese un fluido que permea el vacío y que se llama el campo de Higgs. De manera que el vacío es una sustancia, no es la nada. Una sustancia uno la puede hacer vibrar siempre, y las vibraciones de la nada son estas partículas que se llaman las partículas de Higgs. Dicen los científicos que somos una anomalía del universo. La materia que nos hace posible representa solo un 4% del cosmos. Este detector, el LHCb, es el que pone un espejo a la naturaleza para analizar la materia y la antimateria. Los experimentos son una parte esencial de la descripción científica de la realidad. El científico, con el metalenguaje de las matemáticas o con el metalenguaje de la algoritmia que pone en marcha en un ordenador, trata de describir a la naturaleza. El sueño del científico es describir un fenómeno, entender con la lógica, con la razón, con las matemáticas, entender un fenómeno y volverlo a repetir y volver a constatar que ese fenómeno es repetible. Los experimentos son absolutamente básicos. Una teoría no sirve de nada si no tiene ningún contacto con la realidad experimental u observacional. Gracias a la observación, los antiguos consiguieron establecer modelos que garantizaban poder predecir lo que iba a ocurrir sobre nuestras cabezas. La observación se ha convertido en uno de los pilares del método científico. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble miraba al cielo a través del potente telescopio de Monte Wilson. Observó que todas las galaxias parecían estar alejándose, lo que podía sugerir que retrocediendo en el tiempo, habrían estado mucho más cerca, incluso que en cierto momento todo el universo podría haber estado condensado en un solo punto. A partir de este dato extraído de la observación, George Gamow elaboró una teoría sobre el origen y evolución del universo, que contenía varias predicciones, entre ellas la existencia de una radiación de fondo en forma de microondas a una temperatura muy baja. Esta predicción fue corroborada posteriormente, lo que ha hecho que su teoría, conocida como Big Bang, sea el modelo dominante en la cosmología actual. Esta nube de puntos que vemos al intentar sintonizar un canal en nuestros televisores es la radiación de fondo de microondas. Es el eco de un momento crucial en los albores del cosmos, cuando se formaron los primeros átomos y la luz empezó a circular libremente. Esta imagen muestra el universo cuando apenas contaba con 300.000 años. Fue obtenida en 1992 por el satélite COBE, lanzado por la NASA para estudiar la radiación de fondo. Estudiando esta radiación, podemos desvelar cómo se produjo la aparición y evolución de las estrellas y las galaxias. Por eso se han lanzado satélites que estudian dicha radiación de forma tremendamente precisa, intentando descubrir diferencias de milésimas de grado en su temperatura que dan pistas sobre el nacimiento de la materia estelar. De hecho, ahora la observación cuenta con herramientas cada vez más complejas, capaces de dar datos cada vez más precisos. El Microwave Anisotropic Probe
está permitiendo afinar el conocimiento sobre la radiación de fondo y sus diferencias de temperatura. El MAP ha hecho posible determinar con bastante exactitud la edad del universo. Sabemos que todo comenzó hace 13.700 millones de años. El Hubble, situado a 600 kilómetros sobre nuestras cabezas, es capaz de retroceder 10.000 millones de años en el tiempo, cuando el universo era mucho más joven que ahora y la Tierra no se había formado todavía. Nos ha mostrado cosas sorprendentes. Los suspiros de las estrellas antes de morir, agujeros negros, el nacimiento de estrellas, fuentes de luz ultravioleta o el violento choque de dos galaxias. En 1938, Albrecht Bethe y Charles Crisfield propusieron una teoría sobre el funcionamiento del Sol como modelo de fuente de energía, la fusión nuclear. Una reacción por la que los núcleos de átomos ligeros se unen para formar núcleos más pesados, desprendiendo energía en el proceso. La demostración experimental de que la teoría era correcta llegó a principios de los años 50, de la mano de la bomba H. El primer objetivo, la solución teórica, ya ha sido superado, pero ha colocado el listón muy alto a la experimentación. Para dar el siguiente paso es necesario construir una nueva máquina, denominada ITER, una iniciativa compartida por Estados Unidos, Europa, Rusia y Japón. El ITER está considerado como el proyecto científico más importante del mundo después de la Estación Espacial. Si tenemos éxito, y estamos convencidos naturalmente que vamos a tener éxito, si ITER demuestra que es posible, inyectando 50 megavatios de energía, obtener 500 megavatios, un factor 10, el problema energético de la humanidad está resuelto, pues es posible que esté resuelto, que sea una manera ya permanente que podamos introducir en cualquier plan de energético mundial para producir una energía de base que satisfaga las necesidades de la humanidad. Al frente de ITER está un físico japonés y la última reunión de su consejo, en el que participan representantes de todos los países miembros, se reunía hace unos días en el norte de Japón. La diferencia entre ambos procesos está muy clara. Nosotros no utilizamos uranio y por eso el accidente de Fukushima nunca podría haberse producido en el caso de la fusión. Deberíamos explicar mejor esta diferencia al público y de forma más transparente. La humanidad está consumiendo a día de hoy del orden de 85 millones de barriles de petróleo al día. Aún a $120 el barril, pues ya tenemos aproximadamente 10.000 millones de dólares diarios de consumo de petróleo. Y solamente el petróleo, luego tenemos el gas, tenemos todas las demás fuentes, de manera que el ITER costaría aproximadamente el petróleo que la humanidad consume en 2 días. Hay otros laboratorios de investigación pioneros en el mundo, como este del CIEMAT en Madrid, donde se desarrolla en máquinas más pequeñas la fusión, y existe una planta en Gran Bretaña, también científica, donde ya se está consiguiendo. Desde que Reagan y Gorbachev firmaron en los 80 el acuerdo para impulsar la energía de fusión, el mundo ha perdido muchas oportunidades de avanzar en lo que es el sueño de 2 generaciones de científicos.